En el año 2011, una persona pagó $10,000 por una obra invisible que se llamaba aire fresco. Se usan instrumentos que detectan radiación para verificar la autenticidad de obras de arte. Un escultor llamado Willard Wigan realiza esculturas de menos de 0.5 milímetros. Caben en el ojo de una aguja. En Nueva Jersey, Estados Unidos, existe un museo dedicado a obras de arte en cucharas. Tienen alrededor de 5,400 piezas. Existen 0 pinturas chinas antiguas donde se hayan captado los pies de alguna mujer. Estamos de regreso en la nave de ¿Qué rayos? Y ya saben que cuando ven como todo blanco por aquí, exacto, adivinaste, estamos haciendo los experimentos con Juanjo. Innovación ¿Y entonces? en arte y tecnología. Ajá. Bueno, ¿has visto un experimento en el que tienes una placa y vibraciones por debajo y la arena se va Ole. acomodando Sí, según sí, la sí. vibración? Y con agua también. vi Con algo. agua. Ajá. Se puede hacer en casa con un bote como este. Ok. Lo que necesitas es algo que vibre, que sea sensible, en este caso un guante de látex. Perfecto. Ajá. Lo que hice fue atorarlo con las ligas Ok. y le hice un orificio al bote. Le puse unas salidas de aire por debajo nada más para que no se infle en este caso nuestra membrana. Ok. Lo que voy a hacer es poner arena y soplar por dentro para que se mueva la Generar arena las ondas, y ok. se acomode. Perfecto. Solo que lo voy a coronar para que no se salga la arena. Ok. Entonces esto lo hice con papel, le puse una corona. Bastante sencillo de hacer en casa. Bastante esto, entonces. sencillo en casa. En lugar de tener un amplificador o distorsionador de frecuencias por el otro lado, ¿no? Ok. El problema con el papel es que no es flexible. De hecho, vamos a tener un tema del papel próximamente. Ahí está. Pongo la arena. Se sale un poco, pero lo que quiero es que rebote. Nada más. Vamos a intentarlo. Noten que no hay un patrón en arena. ¿No? Entonces, meto y soplo. Ah, se ve padrísimo. Se ve increíble. Se forma un círculo. Se ve increíble. Ajá. Le ponemos un poco más. ¿Y qué tal si nada más pongo? No hay mucho. Ajá. Entonces, ¿quieres vibrar? ¿Hacer que vibre? ¿Algún sonido? Lo que quieras. Tú dime, pero tengo que soplar Sí, también o solo exactamente. hacer Tienes que sonido? soplar. Se está yendo para los lados. Bueno, aquí puedes jugar con un No, yo bote ya me más sentí grande. bailando en la playa, tocando el bongo y así con esto. Exactamente. Con Se un veía tambor también padrísimo, puedes ajá. poner la arena y se va acomodando. Ok. Como innovación en arte, lo que puedes hacer es que cuando quede la figura que tú desees, pones laca con pegamento Para que selle. y la quitas y ya tienes Padrísimo. un cuadro. Padrísimo. Ok. Esta es una. Entonces, Otra una forma de hacer arte a través de las vibraciones del sonido. Exactamente, utilizando ciencia. Súper cool. También Ok. tengo un poco de leche. Aquí Ajá. tengo pintura vegetal. ¿Me ayudas a poner unas cuantas gotas encima? Claro. Donde quieras. Donde sea. Sí, Ok. azarosamente. Aquí hay un poco de rojo. Ok. Y lo bonito de la leche es que tiene mucha grasa que no se mezcla con el agua. Y tiene algo llamado tensión superficial del agua, que es la que impide que se mezcle con las grasas. Ok. Pero tengo aquí unos cotonetes, toma uno, y aquí un poco de jabón líquido, Ok. jabón para atrás. Llénale un poco la cabeza. Y lo que vamos a hacer es tocar los colores. Ok. Apenas acariciar, el que tú quieras. Ok. ¡Ah! No. Wow. Entonces puedes jugar a no pasarán y se va Ok. quebrando. Pon un poco más. Tenemos muchos. ¿Y esta reacción que estamos viendo, o qué está pasando? Aquí lo que hace el jabón es romper la tensión superficial del agua Ajá. y hace que se pueda mezclar el jabón con la leche y con el agua. Arte en Las movimiento, proteínas. aparte. Arte en movimiento. Padrísimo. Entonces mira cómo sigue quebrando. No, padrísimo, me encantó. Me encantó, me encantó. Y estas figuras las puedes encontrar en el café cuando echas la leche. Ah, claro. Ajá. Claro, En el por humo supuesto. cuando va pasando de un lugar frío a un lugar más caliente,
se forman estos patrones. Y se ve padrísimo, Sí. aparte. Se ve ¿Va? increíble. Pero también podemos encontrar patrones en la naturaleza que le llamamos fractales, Cierto. ¿no? Los fractales, pon tú que quiero yo medir la orilla de una isla, pues cada vez que me acerco a una parte más cercana a la isla, pues va aumentando la superficie, nunca voy a acabar. Así se descubrieron más o menos los fractales. Entonces es una misma imagen repetida sobre sí misma. Muchas veces. Denso. Y lo podemos hacer en papel. Aquí yo tengo una hoja que lo que hice fue recortarla, Ole. Ajá. doblándola a la mitad, cortaba. Doblaba a la mitad, cortaba. Entonces se forma este patrón que es una pirámide. Está padrísimo. Entonces puedes contar cuántas pirámides hay. Adentro de la misma. Ok. Pirámides, Pirámides, 4. pirámides. 4, ¿no? No, 1, 2, 3, 4, 5. No, todas, al final. Ok. Puedes empezar de arriba hacia abajo. Ahora, esta la fui doblando y hay un número límite para poder doblar el papel. Órale, es que son como infinitas pirámides. Ajá. Ajá. Se va creciendo exponencialmente, se dice. Es una figura que dentro de sí misma se replica y se replica y se replica y se replica. Exactamente. Hasta llenar como toda la dentro de sí misma. Hay muchas plantas que tienen el mismo tema de los fractales. Como los Sí. brócolis. También, exacto. Ajá. Si googlean fractales, ahí se puede ver y hay una específicamente que aparte es una belleza, se ve increíble también. Bueno, realmente todo fácil de hacer, todos los materiales yo creo que los pueden encontrar en casa y Todo. si no, fácilmente también. Juanjo, padrísimo, siempre tenerte, nos divertimos muchísimo y continuamos aquí. ¿Esto es qué rayos? ¿Cómo ven? Qué interesante. Y bueno, también creo que valdría la pena agregar cosas que están pasando en el tema del arte, nuevas. Por ejemplo, está Google Art Project, que es este proyecto, como les platicamos, de las visitas virtuales, y tú puedes ir a los museos a través de visitas virtuales. Está espectacular. Y museos como el Louvre, o sea, Sí. museos de altura, que aparte te toma días en recorrer, porque Sí, claro. incluso, aunque estés en el lugar, Esa es una gran no observación. acabas. Esa es una gran observación. Y aquí sí. También hay proyectos como Wikipaintings que te permite conocer obras virtuales en este ejemplo o en este esquema de Wikipedia, en el cual colaborativamente la información relacionada de lo que vas a encontrar es revisada por distintos usuarios y validada por la comunidad misma. Así es. Otra es Caleidoscopio, que tiene que ver directamente para que puedas ver estas obras y estos artistas, pero en temas de arte moderno y contemporáneo. Y además es una herramienta muy interactiva, te permite hacer zooms, te permite hacer distintas cosas con una obra en el afán de poderte acercar de una forma distinta, que no fuera nada más acercarte así al... Exactamente. Y ahora, justo que estamos en este bloque del programa, creo que es importante mencionar como las 3 partes importantes de lo que hemos visto de tema de arte y tecnología. Venga. Una es los recorridos virtuales, la otra es la tecnología como herramienta para creación del arte Correcto. y la otra es la tecnología para la restauración del arte per se. Que eso es súper importante porque hoy, gracias a la ciencia y tecnología, es posible recuperar incluso colores que ni siquiera nos consta, al menos no sin herramientas, que hayan estado presentes en una obra. Exactamente, o poder saber cómo era una pieza que con los años se ha degradado muchísimo y se Sí. puede recrear gracias a que con tecnologías distinguen los puntos de colores y van recreando digitalmente las obras que ya consideraríamos perdidas. O incluso reproducir una obra tan fielmente que sea prácticamente imposible determinar cuál es el original y cuál es la copia, en el afán de poder llevarle a más gente réplicas de una obra en particular que puede ser muy delicada o muy valiosa, Claro. pero que eso no impida que la gente podamos verla y conocerla de cerca. Justamente, ¿te parece si vamos a las apps y a conocer mejor cómo podemos tener el mundo digital a nuestras manos? Chequen lo que les vamos a recomendar a continuación. Conoce más. Continuamos en ¿Qué rayos? Y no vamos a dejar pasar la oportunidad, por supuesto, de recomendarte una aplicación relacionada con el tema del día de hoy. ¿Cómo combinamos ciencia y tecnología, en este caso con el arte? La aplicación se llama ArtRage y esta aplicación tiene una gran característica. A diferencia de la gran mayoría de aplicaciones que te permiten pintar usando muchos efectos digitales muy sofisticados, esta lo que permite es utilizar efectos que se acercan a la pintura tradicional. Pruébala porque es una gran forma de estimular tu creatividad e intentando hacer efectos que de otra forma tendrías que tener demasiadas herramientas análogas para hacerlo. ArtRage. Continuamos en ¿Qué rayos? Los estudiantes que adquieren formación artística en su niñez tienen 4 veces más posibilidades de éxito académico. Las artes enseñan a los estudiantes a pensar y a aplicar nuevas formas los recursos que tienen a su disposición. Dibujar ayuda a desarrollar una mejor coordinación espacial entre los ojos y las manos.
Esto es útil para practicar deportes, para mejorar la ubicación espacial y tener una mejor percepción del entorno. Los primeros instrumentos para dar color a las pinturas fueron las cenizas del fuego y pigmentos naturales obtenidos de plantas. Las grandes estatuas romanas tienen cabezas desmontables y pueden ser sustituidas. Y bueno, hemos llegado a ese momento espantoso del programa en el que terminamos. Así es, pero creo que fue un programa muy creativo y esperamos haber despertado justamente ustedes las ganas que tengan de ponerse a crear. No importa el medio, si quieren que sean sus manos, el pincel, un papel o su celular, porque eso también ya es posible, como quieran, ¿no? Muchas gracias además por la oportunidad de, a través de Mad Science y de Juanjo, por supuesto, hacer experimentos para comprobar varias de las cosas que hemos platicado contigo hoy a lo largo del programa. Así es, ya saben que aparte ahora el arte es para todos. Entonces hay medios virtuales, pero también pueden salir a la calle y buscarlo. Ahorita la ciudad justamente está haciendo muchas cosas para sacar el arte de los museos y ponerlos en la calle para toda la gente. Hay incluso la idea que me encanta compartir con ustedes de que si pones en tu cabeza el filtro del arte, tratar de encontrar lo artístico dentro de las distintas cosas que haces todos los días, hay una muy buena razón para que tengas un poco de mejor humor. Y de verdad, si tratas de ver una perspectiva artística en las cosas que haces todos los días, te vas a dar cuenta de una parte de ti que es mucho más sensible, que disfruta el color, que disfruta la armonía, además visual, auditiva y en las cosas en las que haces. Claro, al final del día hacer una forma de expresión lo que hace es que ustedes puedan estar en contacto con sus sentimientos y pensamientos. Así que es un canal para sus estreses, sus problemas. Lo puedes sacar siempre a través del arte y es una forma muy sana y eventualmente también se pueden convertir en artistas importantes. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Esto es ¿Qué rayos? Y estamos todos los martes 3:30 de la tarde contigo por Capital 21, Ciudad donde te ves. Nos vemos.